Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros de Mercado. En esta oportunidad nos encontramos con Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM. ¿Cómo andas, Rodri? ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Buen ¿Todo día. bien? Bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés acá. Bueno, Rodri, contanos un poquito sobre Mega. Dale, bueno, MegaQM es una gestora de fondos que surge de la fusión de dos empresas que estaban hace muchos años en el mercado. Era Megainver del grupo Puente y Quinquela del grupo GCT. Hoy administramos cerca de 40 fondos comunes de inversión, distintas alternativas. Vamos a poder conversar un poco qué tipo de fondos estamos ofreciendo para cada inversor. Y en total tenemos bajo administración hoy 1,25 billones de pesos, ¿no? Para ser una gestora independiente estamos dentro de las 4 principales y tenemos una participación de mercado de cerca de 3%. Así que nos hemos convertido en una gestora relevante dentro de lo que es la industria de fondos en Argentina. Excelente. Bueno, les comento que en esta oportunidad nosotros con Rodri lo que vamos a hacer es comentar un poquito acerca de cuál es el view de mercado que tienen ellos actualmente y poder pasarlo a diferentes carteras de inversión, considerando los fondos comunes de inversión que se pueden encontrar dentro de la gestora y bueno, en relación por ahí al perfil de inversor que vos tengas o por ahí las estrategias o el objetivo como que tengas como inversor, puedas sentirte adecuado a una cierta cartera y bueno, poder invertir en ellas. Así que vamos a arrancar un poco como cuál es el view que tienen ustedes actualmente. Dale, mira, nosotros seguimos mucho el mercado, entendemos que tenemos que generar información que nos permita tomar decisiones de inversión en un contexto que siempre es desafiante, ¿no? Pero analizamos la economía desde esa perspectiva, por lo tanto ponemos el foco siempre en 4 variables. Nos interesa saber qué puede pasar con el tipo de cambio, qué puede pasar con la tasa de interés, qué puede pasar con la inflación y qué puede pasar con la brecha. Entonces el análisis económico lo enfocamos en esas 4 variables, que en definitiva es lo que el inversor necesita después para entender en qué tipo de activo posicionarse, ya sea por cláusula de ajuste, por estrategia de duration, en qué periodo de tiempo, si busca coberturas o no. Entonces enfocamos nuestro análisis ahí. Hoy estamos mirando un mercado que tiene muchas diferencias con respecto a lo que veníamos viendo en los últimos años. Es más, si nos enfocamos en las últimas 3-4 semanas, podemos decir que estamos en un mercado que se encuentra seco en el mercado de pesos, se ha vuelto relativamente ilíquido y excesivamente líquido en el mercado de dólares. Esto es una paradoja, ¿no? Lo veíamos en Argentina, no sé hace cuánto tiempo no pasaba esto. Y eso es lo que estamos viendo un poco cómo está afectando en el proceso de formación de expectativas y en las distintas estrategias de inversión. Tenemos que entender por qué una economía cuando la analizamos hace 12 meses le sobraba pesos por todos lados y le faltaban dólares, hoy se encuentra con otra dinámica. Y creemos que lo más importante ahí es cómo ha empezado a crecer el crédito en pesos. Miramos mucho los balances de los bancos, tratamos de entender sus estrategias, lo mismo la de los distintos inversores, porque en la manera en que estos actores relevantes se comporten van a afectar también el proceso de formación de precios. Y vemos que la banca se encontró este año con una nominalidad mucho más baja, con tasas de interés que ya no son del 130-140% anual, sino que son del 40 al 50%. Y uno sabe que históricamente cuando baja la nominalidad, baja el margen financiero. Y menos margen unitario te pide más volumen de negocio. Si vos querés ser rentable, tenés que tener más volumen de negocio. Y ahí los bancos se dieron vuelta, miraron los números y dijeron, tenemos 4 puntos de crédito PBI. Acá no hay negocio, tenemos que salir a buscar negocio. Tal cual. Esto empezó y se aceleró en el mes de junio, cuando el Central culminó este proceso de baja acelerada de tasas de interés, y a partir de ahí los bancos han originado 18 billones de pesos de crédito, de nuevo crédito, en un poco más de 4 meses. ¿No? Ya están a ritmos de 4,5 billones de pesos de nuevo crédito por mes. Sí. El aumento de los depósitos le permite financiar casi la mitad de este crecimiento. Claro, porque antes que teníamos bancos que se daban vuelta y le devolvían los pesos al tesoro. Y ahora parte ya no se la dan al tesoro, sino que se la dan a los privados. Exactamente. Nosotros decíamos que esto era un proceso de crowding out, donde claro, el sector público se llevaba el crédito y el sector privado no tenía acceso a ese financiamiento. Ahora se da el proceso inverso, que es que los bancos desarman posiciones con el sector público y le prestan al sector privado. En definitiva, ¿qué están haciendo? Están devolviéndole FIS al Banco Central, están devolviéndole CAPS. Algunos bancos puntuales en algún momento han descargado posiciones de títulos SER y esto
Quienes siguen el mercado saben que ha tenido su impacto en la evaluación de los distintos activos. Pero en definitiva lo que tenés cuando crece el crédito es una recuperación de la demanda real de dinero. O sea, pensando en el largo plazo, en definitiva estás inyectando en crédito casi un 75%, el equivalente al 75% de la base monetaria en 4 meses. Y esto, si bien no ayuda a que descienda rápido el ritmo inflacionario, porque en definitiva te genera un poco más de nivel de actividad ese crédito, tampoco podemos decir que tiene un impacto negativo en la inflación de largo plazo, porque estás recuperando la demanda real de dinero. Cuando tenés crédito en pesos, hay alguien del otro lado que quiere tomar ese crédito, que quiere esos pesos, que los necesita aplicar a alguna actividad. O encontró algún negocio financiero, real, encontró algún negocio donde le conviene tomar pesos en el sistema financiero. Esto te volvió el mercado de pesos menos líquido, lo vimos la semana anterior en la tasa de caución o en las tasas remuneradas o en el diferencial que se empezó a marcar entre las tasas que pagan los bancos para personas jurídicas montos grandes de las que pagan para el segmento minorista o home banking, con brechas de hasta 8 o 9 puntos en algunos casos. No, son todas señales que te muestran que ese segmento de pesos está menos líquido. ¿Sí? Y eso es un poco lo que estamos viendo. Ahora, cuando nos damos vuelta y miramos el segmento de dólares, el mundo es otro. Sí, ¿No? sí, tal cual. Ahí juega mucho el blanqueo. Cuando miramos los dólares que los que exteriorizaron activos depositaron en el sistema financiero, vemos que ya tenemos un incremento en un poco más de un mes de 11.000, 11.500 millones de dólares, de los cuales los bancos aplicaron a créditos solo 900. Por lo tanto, tenés liquidez excedente por más de 10.000 millones de dólares y todos nos estamos preguntando hoy qué va a pasar con esos dólares de acá hacia adelante, ¿no? Claro, y sí, porque justo cuando... ¿Qué pasó? Bueno, mucho está explicado, como decís, por el blanqueo. Entonces, con Macri nosotros habíamos tenido que, únicamente cuando fue el blanqueo, únicamente puede ser que el 5% entró al sistema. Y hoy tenemos por ahí que ya el 50% está entrando al sistema y hay que ver cuántos de esos dólares se terminan quedando efectivamente en el sistema. Es muy loco, pues así como decís, efectivamente los bancos han tomado una posición muy cautelosa, sabiendo que el blanqueo permitía a quien exteriorice retirar los dólares en efectivo a partir del 1 de octubre. Entonces esos dólares se mantuvieron en las sucursales. De hecho, ni siquiera impactaron en las reservas, porque los bancos evitaron el costo de movilizar el efectivo, que sabemos que es muy caro, de llevarlo al Banco Central y volver a llevarlo a la sucursal para atender esos eventuales retiros. Y veremos hacia adelante, en la medida que vaya avanzando este proceso, con los depósitos que queden consolidados en el sistema financiero, cuáles son los usos que el destino que se le va a empezar a dar. Sabiendo que el mercado de dólares en Argentina es chico y que si ese volumen busca activos con rendimiento en dólares, realmente el impacto en precios puede ser significativo. Excelente, sí. Bueno, el tema de los dólares por ahí es bastante amplio, porque por ahí entras un poco en todo lo que es el tema de cómo impacta en el riesgo país, cómo impacta las reservas, cómo impacta dentro después en los activos financieros. Entonces, por ahí todo este tema del blanqueo te permite dar como una visión que no sabemos qué tanto puede llegar a sostenerse acá a largo plazo y qué perspectivas de mercados nos puede llegar a dar para un cambio, ¿no? Sí, mira, es como decís, pero muy atentos a las dinámicas de esto y a los plazos. Hasta ahora, todo lo que uno ve que se mantiene en depósitos en el sistema financiero es que todavía no compró algún otro activo, o hay alguien que lo vendió y mantuvo el depósito. Sí. Pero todavía no se trasladó, no se canalizó hacia este tipo de activos. Por lo tanto, tomo una referencia, de estos 11.000, 11.500 millones de dólares, apenas 300 fueron a la industria de fondos. Nosotros en la industria, ¿qué decimos? El partido empieza cuando finaliza el blanqueo. Porque a diferencia de otros blanqueos, en este caso te da la oportunidad de ir moviéndote dentro de los distintos activos que fueron incorporados como elegibles para quienes se exterioricen. Por lo tanto, la pelea por el share, digamos, por acceder a esos dólares recién empieza. Sí. No termina con el blanqueo, recién empieza. Y el impacto lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, si uno mira el valor de los activos en dólares de Argentina, por ejemplo, la curva de Bonares o la curva de globales, previo a que se inicie el blanqueo versus el valor actual, y tenés entre 15 y 18% de aumento de precios en dólares. A pesar de que es un porcentaje chico el que se canalizó hacia ese segmento. No, y también ante esta situación tenemos que estar también atentos a todo el tema de los importadores y también exportadores, ¿no? Porque estábamos viendo una situación en donde
el central puede llegar a comprar dólares, pero a la vez ahora se viene todo el cuello de botella para los importadores. Entonces decís, ¿cómo es que esta situación viene pasando y cómo lo ven ustedes? Decir, bueno, ¿cómo vamos a afrontar octubre? Para nosotros es clave entender esa oferta y demanda de dólares, sabiendo que son como compartimentos que venían separados, por un lado el mercado oficial y por otro lado el dólar financiero. Y que hasta ahora venías con un esquema que te canalizaba el 80% de las exportaciones, las liquidabas al dólar oficial, el 20% te abastecía el mercado de dólar financiero. Y en las importaciones pasaba algo parecido. Con el tema de que había determinadas posiciones arancelarias que no podían ir directo al 3.500, sino que tenían que ir al contado. Y que otras tenían un plazo para pagar con tipo de cambio abierto, que te generaba un montón de incertidumbre, y muchos importadores decidieron ir también al contado de manera voluntaria, te terminaron quedando dos mercados compensados. El oficial, donde el central compró dólares en la primera parte del año, en algún momento empezó a vender, después ahora se recuperó, y el contado, o el dólar financiero, donde tenías exportadores e importadores. Los importadores demandaron en ese mercado casi 11.000 millones de dólares en 8 meses. O sea, buena parte de las importaciones se pagaron por esa vía, también estaba compensado. Sí. Tuvo sus desequilibrios, tuvo sus momentos dependiendo qué pasaba con los préstamos en dólares, pero si lo ves ahora, cayó el tipo de cambio de cerca de haber cruzado la barrera de 1.400 para estar de nuevo entre 1.200 y 1.250. O sea, ese mercado con estas reglas de juego también estuvo compensado. Ahora viene la etapa de salir de ahí. Claro, sí. Hay que ver cómo nos mantenemos también. A ver si uno por ahí piensa y decir, bueno, lo mejor, o sea, toda la mejor baja ya pasó. Hay que ver, por ahí puede seguir bajando un poquito más, pero hay que ver cuánto podemos llegar a sostener para que esto no pegue un rebote. Sí, siempre digo, es difícil entender la economía argentina por todas las reglas, cómo se van armando y desarmando. Sí. Pero ahí tenés que la demanda de importaciones tiene una tendencia natural a ir creciendo cuando se recupera el nivel de actividad, y de septiembre en adelante uno está viendo ya alguna recuperación del nivel de actividad, tenés más demanda de importaciones. Acortaste el plazo de pago de importaciones de 120 a 60 días, por lo tanto tenías fines de agosto, septiembre y octubre, 3 meses donde la necesidad de dólares para pagar importaciones para normalizar ese periodo era más alto. Bajaste el impuesto país, por lo tanto el incentivo a pagar al contado en vez de pagar al dólar oficial a través del mercado de cambios es mucho más bajo, ¿no? Te conviene quedarte en el 3.500. Por lo tanto tenés más demanda también. Te sumé un montón de factores de demanda al dólar oficial y las bajé del dólar financiero. Sí. Ahora, acá juegan los plazos. Pasarte de un mercado a otro requiere 90 días. O sea que el que venía pagando al contado todavía no puede operar en el MULC. Entonces, un proceso que va a ser un poco más gradual. Ahí tenés al central en septiembre comprando dólares. Un mes que tenía que ser el peor mes del año. Por estacionalidad, por regularización de pagos, por pagos pendientes todavía de energía del invierno. Y compró dólares. O sea, estos factores, estos plazos también intervienen. Los procesos son un poco más suaves de lo que estamos planteando. Ahora, cuando llegamos a un nuevo equilibrio, con todos estos cambios que se hicieron, nos debemos encontrar con un mercado oficial donde tenés más demanda que la que tenías antes, y un mercado financiero o un contado con liquidación donde tenés menos demanda de la que tenías antes. Como que descompensaste un poco estos dos casilleros que veníamos viendo antes. Es muy loco como cada mes va cambiando mucho las dinámicas, en donde por ahí estábamos en una situación de abril, hasta abril con un riesgo país bajando, después nos encontramos en junio, julio, donde pasamos de ser, en vez de compradores, a ser vendedores de reservas, el riesgo país vuelve a subir, y ahora por ahí también estamos en un contexto donde arranca a bajar, vuelves a ser en un mes que es muy complicado históricamente para la Argentina, siendo comprador, y también por ahí esta situación que se da un poco con el tema de los pesos, ¿no? De cómo tenés vos la diferencia entre en hacer... ahora se me fue la palabra. En hacer... Carry con pesos. En hacer carry trade, exactamente, y la tasa que vos tenés del crawling peg, que esto por ello te nombraba a los exportadores, por en el caso de que, como ya por ahí tienen prefinanciado, los bancos le permiten dar créditos en dólares, y de esta manera ellos se dan vuelta para hacer carry trade y en este caso terminan después volcando esos dólares en el mercado, y por eso también... Es central esto que estás planteando y ayuda a entender un poco la dinámica que uno está viendo de reservas hacia adelante y de brecha hacia adelante.
¿no? Que la tasa en dólares, que yo te decía, el mercado de dólares está muy líquido, por lo tanto la tasa bajó un montón. Caución en dólares en algún momento se llegó a operar a 13, 14% y hoy está bajo de 1%, ¿no? Esa tasa, que es la más volátil del mercado de dólares. La de pesos, al contrario, venía muy abajo y subió endeudarse en pesos un poco más caro. Entonces, la empresa exportadora que tiene la posibilidad de financiarse en dólares se encuentra con el dilema de tomar dólares a una tasa muy baja más el crawling peg del 2 versus financiarse en pesos a una tasa que hoy, cuando comparas las dos, le da más alta. La consecuencia de esto es que el crédito en dólares empezó a crecer. Las empresas empezaron a financiarse por lo menos de corto plazo en dólares y eso genera más oferta en el mercado cambiario. Entonces lo ayuda al Banco Central a compensar la mayor demanda de importaciones que tiene del otro lado. Vas logrando el equilibrio por ese lado. Ahora, para el inversor, la dinámica es un poco la opuesta. Digo, así como quien tiene que tomar pesos busca ver dónde tiene el menor costo, los que tienen que invertir buscan a ver dónde tienen el mayor retorno. Y empezás con este trade-off entre la curva pesos, la curva SER y los distintos activos en dólares. Y acá nosotros tenemos una posición, te diría, que varía en función de el tiempo por el cual el inversor va a tener disponible los activos que quiere invertir o la liquidez que quiere invertir. Tal cual. En este caso, si querés, Rodri, lo que vamos a hacer es ahora, a partir de por ahí, todo esto que venimos conversando, de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene cada uno de los inversores? Y decís, bueno, vos querés enfocarte más ahora muy en el corto plazo, tenés un plazo un poquito más largo, tenés un poquito más de un perfil más moderado, más agresivo, más conservador. Vamos a entrar ya en hablar de un poquito más de activos financieros. Dale. Y pasarlo también vamos a las carteras. A las carteras. ¿Cómo encaramos este escenario? Claro. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo encaramos este escenario? Diría, vamos primero por la parte de dólares. Dale. ¿Sí? Un inversor conservador, hoy en el segmento de dólares, ¿qué alternativas se encuentra cuando mira a la industria de fondos comunes, a los distintos activos o qué le podemos ofrecer nosotros, qué le estamos ofreciendo? Hace prácticamente 3 meses nosotros lanzamos el primer money market en dólares, ¿sí? Con el concepto clásico de money market. ¿Esto qué implica? Que son inversiones de corto plazo que se rescatan en T0 y que no tienen volatilidad de precio, tienen solos activos a devengamiento. Esta es la inversión más conservadora. Hoy la verdad el retorno está en torno al 0,7-0,8 de TIR anual. Esto es bajo, pero triplica lo que te pagan en un banco por un depósito, ¿no? Y es la inversión más conservadora. Ese es el perfil más tranquilo. A partir de ahí viene el horizonte temporal de inversión que plantee el inversor y el nivel de riesgo que esté dispuesto a incorporar en su cartera. Y le vamos incorporando distintos activos. El paso que sigue en esa escalera para nosotros son los fondos LATAM. ¿Sí? Los fondos LATAM, ¿qué tienen? Tienen activos, 75 a 80% de activos corporativos, ONs de empresas, de países de la región. Principalmente en nuestra cartera, te diría que hoy está de los casi 80 puntos que tiene, mitad Brasil, mitad Chile. Para ponerle nombres a estos activos, tenés Codelco en Chile, tenés Santander, tenés Banco Itaú, tenés Petrobras, tenés ese tipo de activos de primera línea de esas economías. En términos de rendimiento, esto es pasar de 0,8 que planteábamos para un money market a una TIR que está por arriba del 5%. ¿Sí? Entonces ya le metiste un poco más de rendimiento, tenés una estrategia de un horizonte de inversión más largo. Son carteras que hasta ahora se venían corriendo con una duration baja porque el escenario externo invitaba a tener una duration baja. Cuando se inicia el proceso de baja de tasas en Estados Unidos, cambia esa estrategia. Tal cual. Ahí yo te iba a preguntar más que nada por ese tema de cuáles serían los puntos esenciales para decir, bueno, vos tenés ingresos, por ejemplo, ahora por el blanqueo y estás un poquito más adherido al riesgo y querés probar algo LATAM, ¿no? Salís un poco del riesgo argentino, entonces, ¿qué condiciones externas a vos te permiten poder, bueno, internas y externas también ambas, te permiten por ahí sacar este beneficio a este tipo de fondos, ¿no? Con activos LATAM? Sí, cuando nosotros miramos mucho la dinámica de las economías en cada una de estas regiones y los flujos de capitales entre economías emergentes y economías desarrolladas. Cuando Estados Unidos sube la tasa y tenés proceso de flight to quality, estos activos tienden a sufrir un poco, siempre con volatilidades que son muy distintas a las nuestras. Sí. ¿No? Está claro que hablas de otros parámetros, pero tienden a sufrir un poco. Cuando tenés procesos de baja de tasa como la que inició Estados Unidos de manera agresiva este mes,
ese proceso te da vuelta. Entonces empezás a tener más inversores que empiezan a buscar rendimientos en economías emergentes y acá tenés riesgos de primera línea en esas empresas. Entonces tienen flujo y tenés alguna apreciación adicional que te puede dar rendimiento por arriba del devengamiento de esos activos. Entonces son momentos donde nos animamos a aumentar nuestra exposición a esas carteras. Nosotros además en un fondo que se llama Meginver Renta Fija Latam, que invierte en estos activos, lo tenemos diversificado con un 20% de riesgo soberano, también de la región, también Brasil, Chile y un poco de Paraguay. ¿Sí? ¿Esto qué busca? Los activos LATAM en general son activos que tienen un ticket mínimo para operar muy alto. Están un poco afuera, primero para el inversor que ingresó en el blanqueo no lo puede comprar, no está dentro de los activos elegibles, sí a través de un fondo. Y después, para inversores minoristas o segmento medio, tener tickets mínimos de 170, 180, 200 mil dólares tienden a ser muy grandes y te hace mucho más complejo armar una cartera diversificada. Entonces, el fondo de inversión lo que te permite es acceder a esos activos con una cartera diversificada, con liquidez y sin la barrera del ticket mínimo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ese es un fondo que tiene mucho atractivo. De hecho, esa categoría de fondos es la que más flujo recibió con el blanqueo. Y vemos ahí potencial. Si seguimos escalando en esta relación que estamos planteando de riesgo-rentabilidad, ¿no? De ir sumando más rentabilidad y un poquito más de riesgo, nos vamos a los bonos corporativos locales, o sea, fondos que inviertan en bonos corporativos locales. Perfecto. Perdona, te corto antes de arrancar con este. También por ahí es importante destacar el canje, ¿no? El porcentaje del canje entre MEP y CCL. ¿Es un fondo que vos ingresás con CCL o también puedes ingresar con MEP? No, son fondos que se ingresan con MEP. Los fondos de inversión salís en la misma moneda que entras, por lo tanto, si entras con MEP, salís con MEP, pero operan contado. Por lo tanto, lo que planteas del canje es clave, ¿no? Para elegir bien el momento de ingreso. Hace un mes el canje era 0, hoy está entre 1,80 y 2,20. Sí. Con esa volatilidad, el promedio de canje de los últimos 3 años, 4, es arriba de 4%. Sí. Por lo tanto, estás todavía dentro de niveles donde podés absorber el costo del canje con 2 o 3 meses de rentabilidad, 3, 4 meses, depende del momento en el que entres, ya podés absorber el costo del canje y quedarte ya con el rendimiento neto hacia adelante. Por lo tanto, es una inversión que te pide una permanencia mínima de 6 meses, 7 meses, como para poder absorber el costo del canje, dependiendo del momento en el que entras. Estamos muy atentos, uno tendría que estar bien atento a cómo fluctúa ese costo para elegir el momento de entrar. Bien, sí, por ahí actualmente es un tema importante, más que nada por esto, porque llegamos a estar hace muy poquito con una relación de canje del 0%, estamos entre 1,80 y 2, así que bueno, hay que ver en el momento cuando por ahí te conviene. Hay que tenerlo bien presente. Un poco que haya pasado de 0 a 1,80, a 2, es consecuencia de este flujo de blanqueo, como estos fondos y los inversores han buscado este tipo de activo, por lo tanto tenés más demanda y eso generó ese incremento en el costo de canje. Por ahí el consejo para el que no quiere pagar ese nivel de canje, por ahí es esperar en un money market a que se tranquilice un poco esto. La ventaja que tienen los activos LATAM ahí es que el volumen de ese mercado es mucho más grande que el mercado local, por lo tanto el flujo del blanqueo no te afecta tanto en el valor de esos activos, que sí lo ves en los activos corporativos locales que operan exclusivamente en MEP. Claro, porque por ahí también ahí tenés un poco la duda del inversor de, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo esperando? En algún momento esta brecha se va a ampliar, la relación de canje se va a ampliar, se va a achicar, entonces eso cómo lo podemos llegar a saber es un tema un poco más complicado porque volvemos a todos los temas anteriores en relación a más que nada las reservas. Por ahí uno también vemos que a nivel de valor de dólar, que estamos a los valores prepaso del 2019 en tipo de cambio real multilateral, si no me equivoco, que pasó de 40 a 60 en nada. Entonces, como decís, bueno, entonces estando estos valores que por ahí podés llegar a decir, que por ahí también te pregunto cómo lo ven al tipo de cambio, decís, bueno, por ahí me entro por ahí ya en un tema de dólares, pero si querés tocamos un ratito ese tema que Ningún me quedó problema. pendiente, después volvemos al fondo. Vamos para ese lado. Porque más que nada esto también uno puede decir, bueno, entro en este fondo, pero que el dólar se puede volver a disparar y demás. Entonces, en esta cuestión, ¿cómo lo ves? Porque uno por ahí lo explica, bueno, estás en estos valores, pero en relación de flujos, los flujos están explicando otra cosa, acá está entrando otra cosa, entonces
se explica a la realidad o se puede estar explicado de otra manera. Entonces, teniendo en cuestión a cuestiones teóricas y a cuestiones de lo que vemos, si uno como inversor que quiere entrar a estos fondos en dólares y decís, bueno, ¿qué puede llegar a pensar? ¿Esto se puede disparar? ¿Esto espero? ¿Me quedo? ¿Entendés? Sí, yo igual los fondos en dólares los veo para inversores que ya están parados en dólares, ¿no? Para el que está parado en dólares, que entra al blanqueo con los dólares, la decisión es: asumo o no asumo el costo del canje, busco rendimiento en el mercado local, en un money market a X tasa, o asumo hundir X meses de rendimiento para después ya quedarme operando en canje, y no entra tanto la discusión de el tipo de cambio al cual estás ingresando. Si parto de pesos, ahí el abanico de opciones es distinto y el análisis es distinto, porque ya lo tengo que mirar con un enfoque de retorno total, Claro. ¿no? Que es, parto de una posición en pesos, si querés la evaluamos en dólares, y miro todas las alternativas que tengo, de tasa fija, de curva SER, de dólar link, de activo hard dólar. Planteo un horizonte de inversión y evalúo el retorno total en la moneda que haya elegido para evaluar eso. Perfecto. En o sea, función en este de estas caso, expectativas. Y ahí claro, entro ahí cambiamos el esquema completamente. Así que, ahí paso a discutir qué inflación bien. espero, qué tipo de cambio oficial espero. Bien, y entonces qué hacemos una brecha pausa ahí y espero hacia volvemos adelante. Cortamos entonces a los dólares, corporativos. Sí, cortamos sí. el segmento dólares, nos quedamos con que para arriba en riesgo me queda el corporativo local, No, que rinde en torno al 8. No, si quieres terminemos ahí con el Dale. corporativo local y después pasamos a... Más que nada, no era una cuestión, por ahí se me hizo acá la mezcla y por ahí cortamos con los dólares, no era por ese lado, sino por ahí qué expectativas se veía para el tipo de cambio, pero eso lo podemos, como decís, Dale, vamos para el mundo pesos, esa Sí. expectativa de tipo de cambio. Con respecto a los dólares, quedan los fondos corporativo local que tienen... le decimos corporativo local porque son empresas locales. La Sí. verdad es que cotizan afuera, operan también con el mismo canje que hablábamos recién para los fondos LATAM. Por lo menos los fondos nuestros operan en ese mercado, es exactamente igual. Y tienen hoy un fondo LATAM como el nuestro, Mega QM Corporativo Dólar, es un fondo que tiene una TIR del 8% como referencia. Excelente. Pasaste del 5, 5,5 al 8 con estrategias de duration similares. De ahí para arriba lo que te queda es la curva soberana, Bien, ¿no? Que en este también da fondo- para profundizar. Bien, ustedes es un fondo que es completamente corporativo en dólares. No, tiene un componente, al igual que te explicaron en la TAM, tiene un componente soberano, Bien, que suele estar en torno al 20% del fondo, que se usa mucho para administrar la liquidez bien. y que además en los últimos meses le ha dado Le das un poquito un plus de upside. rentabilidad, sí, de upside Excelente. interesante. ¿Y qué tipo de empresas por ahí se les hace mayor foco? Eso va dependiendo del mercado en ese momento. Sí, corporativo local, primera línea, claramente son los nombres, los primeros nombres que se nos vienen a todos a la cabeza, los YPF, Pampa, Vista, Arcor, esas son las empresas que están en ese fondo. En general, cuando miras el perfil de empresas exportadoras que emiten deuda hard dollar a largo plazo, la mayoría son energéticas o utilities, esos son los segmentos. Y ahí es donde está operando el fondo, hoy con una estrategia de duration un poco arriba de los 2 años, ¿no? Como para ubicarlo. Bien, excelente. Y con lo que es la parte soberana, considerando por ahí que también buscan un poco de liquidez, agarran por ahí aquellos activos que permiten encontrar esa liquidez, ¿qué tramo Sí, agarran en de la ese curva lado? soberana tenés una ventaja que son bastante líquidas casi todas las opciones que tenés, Sí. alguno un poco menos, pero son bastante líquidas. Te diría que veníamos con una mirada de enfocarnos en aquellos activos de menor paridad y mayor duration, porque veíamos que tenían upside en los escenarios negativos, en los escenarios positivos tenían más upside, en los escenarios negativos eran los más protectivos porque entrabas con paridad más baja. Pero la verdad es que no estamos, en nuestro escenario base no estamos yendo ni para el escenario ultra positivo ni para el escenario ultra negativo. Creemos que vamos a un escenario positivo pero más intermedio. Y en esos escenarios intermedios el flujo de un GD30 en términos de evaluación nos está dando bien. Bien. ¿No? Entonces hoy nos preguntás y estamos acortando la duration de los fondos soberanos y las posiciones que tenemos de títulos soberanos en los distintos fondos, y te diría que los flujos están yendo más para el lado del 30 que del 41, como por ahí veíamos hace Bien, un más mes. tramo corto, entonces están priorizando. Tramo corto, pensando en los cupones. Bien, sí. ¿No? Y por ahí En con el términos de G30 evaluación. está bueno porque si vos lo pensás acá una mirada 10 meses para adelante, tenés por ahí pago en enero y en julio. Exacto.
Así que ahí ya te asegurás Entonces, cierto en un rendimiento. escenario donde baja la inflación, comprime un poco la brecha, pero no terminás de consolidar una unificación cambiaria que te dé un plus adicional al resto de la curva, nos da como ganador. Entonces, Bien. ahí es donde empezamos a aumentar un poco la posición de los 30, siendo que hasta ahora teníamos esta mirada que te planteaba, que escenarios súper optimistas, los más largos eran ganadores, escenarios súper negativos eran los más protectivos. Y ahora le estamos dando un poco más de ponderación en las carteras al 30. Perfecto. Pero bueno, ese porcentaje puede ser que en relación a cómo vaya fluyendo el mercado lo cambien al activo. Ese es el rol del portfolio, ¿no? Claro, sí, estar sí. atento, y la ventaja de ir en un fondo que tenés a alguien especializado que está permanentemente mirando esas curvas, tratando de identificar esas oportunidades para que el inversor pueda descansar en él esa responsabilidad. Perfecto. Y bueno, después tienen un fondo en dólares que es particularmente para estos tipos de activos soberanos. Sí, se llama Megainvest Sovereign a Subsovereign. De Subsovereign le quedó el nombre. ¿No? Tiene solo soberano, no tiene subsoberano hoy. Y sí, es el fondo que tenemos para eso, con una duration que está arriba de los 4 años. Bien. Que ahí también ¿qué tramo de la curva por ahí? Ahí Toma venía agua, más tranquilo. parado en 35 y 41 y ahora estamos sumándole, ya empezamos, diría, hace alrededor de 10 días, a 10 días a 2 semanas, a sumarle más 30 que 41 y mantener una posición en el 35. Perfecto. Toma agua tranquilo. Y con respecto a por ahí posición en Bopreales, Bopreales en una parte del año rindieron muy bien, después tuvieron mucha demanda de los que necesitan flujo de dólares y no pueden acceder al MULC. Por lo tanto, en precio y como estrategia hard dólar de largo plazo no nos estaban dando tan bien. Entonces hemos bajado la ponderación que tienen en algunas carteras. Creemos que Perfecto, tienen sí. demanda por otros factores que los han llevado a precios distintos y los alejan un poco de la curva. Sí, también por ahí es una cuestión de que ya por ahí muchos han comprimido bastante. También una cuestión en donde, por ejemplo, si vos ves el BPI 26, decís, bueno, ya te asegurás que ese se va a pagar. Si lo ves como upside y downside de cuánto podría llegar a ganar, es un 10% de upside y de downside. Y capaz que si lo comparas con un G de 41, es un 40%. Por eso. Para arriba y para abajo. O sea, el Sí, riesgo sí, sí, también sí, es tal cual. una gran diferencia. Por ahí te puede llegar a servir para bajar un poquito el riesgo. Pero bueno, también son fondos que están medios... Cuando lo sumás en la cartera es porque querés bajar duration, digamos, sí, porque querés tal bajar cual. esa volatilidad. Y por ahí cambia el objetivo del fondo. En una época del año tenían un peso más alto que el que tienen hoy. Hoy, como bien decís, entregaron bastante premios ya y están en valores un poquito más caros y el upside es más acotado. Perfecto. Bueno, vamos a pasar Vamos a a los pesos, pesos. Porque nos extendemos. Yo con esto Dale, puedo vamos a los seguir pesos. hablando, así que vamos a ir a los pesos, que también hoy en día es una posición muy importante. Más que nada considerando por ahí aquella situación en donde hasta el año pasado se veían muchos flujos en el money market, y que este año pasamos a tener por ahí mucho de lo que es de money market para el corto plazo. Siguen habiendo flujos, pero también se pasó mucho a los fondos de LECAPs, que existen también los fondos tema cero de LECAPs. Así Mirá, que la industria de fondos hoy tiene 2/3 en cash management, 1/3 en asset management. Cash management es money market, T0 y T1, ¿no? Los típicos fondos de manejo de liquidez. Y como bien decís, antes era puro money market y ahora apareció la alternativa de armar fondos de LECAPs. Nosotros tenemos uno que lo usamos como complemento o alternativa al money market. La idea era posicionarlo entre un money market y T+1. Es un fondo exclusivo de LECAPs posicionado en los tramos más cortos. No extendemos duration en ese fondo porque la estrategia es justamente complementar a los money market, darles un plus de rentabilidad y operarlo en T0. Por lo tanto, aceptamos resignar por ahí el premio que pueda haber en el tramo largo de la curva. Es un fondo que tiene 60 días de duration, bien cortito, pero opera en T0 y te permite manejar bien la liquidez de la empresa ahí y generar un diferencial de rendimiento con respecto al money market, que están tasas más bajas. Y con respecto a lo que veníamos conversando del aumento de la demanda real de dinero, donde por ahí las tasas hoy en día las tasas efectivas mensuales de las LECAPs no superan, digamos, a la inflación, pero que en un futuro esto puede revertirse. ¿Cómo lo ves ante esta Ahí me situación? llevaste a la discusión central que tenemos hacia adelante. ¿Las tasas Sí. le ganan o no le ganan a la inflación? Quieren, pero le cuesta. Cuando lo mirás ex post, como nos gusta decir a los economistas, vienen perdiendo todos los partidos, ¿no? En lo que va del año vienen perdiendo.
Cuando mirás hacia adelante, yo te decía, tenemos una mirada donde entendemos que la inflación poco a poco va a ir bajando. Quizás no a la velocidad que sería óptimo, pero va bajando. Los fundamentos están dados para que la inflación empiece a ser un poquito más bajo. Por lo tanto, en algún momento las tasas van a empezar a ganarle, ¿no? Van a empezar a ganarle. Todavía esa idea no está 100% incorporada en precios. ¿Con esto qué quiero decir? Una curva de LECAPS, si el escenario de desinflación se consolida, en algún momento tiene que tener pendiente negativa. ¿Eso qué implica? Que las tasas largas tienen que ser más bajas que las tasas cortas. Sí. Si la inflación hoy es alta y en 10 meses va a ser la mitad de lo que es hoy, la tasa larga tendría que ser más baja. Todavía está costando que eso suceda. Para quienes creen que eso va a suceder, la apuesta lógica es ir a un fondo, nosotros decimos en nuestro fondo T+1, que es el MegaQM Ahorro, que es un fondo que también tiene LECAPS, pero tiene una estrategia de duration distinto que el fondo que yo te planteaba recién. Claro. El de T0 es liquidez pura, tiene 60 días de duration. El que busca captar la compresión de esas tasas vía aumento en el valor de los activos tiene una estrategia de duration 3 veces más larga. Bien, o sea, para un inversor... de 60 me fui a 180 días. Claro, ya es mucho más. Entonces, vos sos un inversor retail, un ejemplo retail que básicamente por ahí tiene que hacer un pago en un mes y necesita esos pesos. Entonces, directamente por ahí se puede ir a... Ahí la recomendación es Quinquela Balanceado, que es el fondo de LECAPS en T0. 10 días también. Bien. Los fondos de T0 pagan al final del día. Esa es una aclaración que nosotros le hacemos siempre a los clientes. No es como el money market, que por ahí lo podés rescatar a la mañana. Como tiene activos sujetos a evaluación de mercado, tenés que esperar a que cierre el mercado para fijar el precio y poder hacer el rescate, pero lo podés combinar con el money market. Entonces, si querés capturar ese diferencial de rendimiento y tenés 10 días disponibles la inversión, quedate 9 días en el fondo de LECAPS, rescatalo a la tarde, suscribí el money market y al día siguiente a la mañana te vas temprano del money market y no resignaste ningún día de rendimiento. Si vos hicieras la misma inversión en un fondo de LECAPS, pero que opera T+1, de los 10 días perdiste uno, que es entre que rescatás y tenés la disponibilidad donde no tenés rendimiento. Perfecto. Entonces creemos que ahí esos fondos generan un plus, ¿no? Y de hecho están teniendo mucha demanda. Nosotros lo lanzamos hace 4 o 5 meses y hoy el fondo de LECAPS administra 80.000 millones de pesos, ¿no? Es un fondo que creció muy rápido, muy rápido. Bien, eso es muy bueno para tenerlo en cuenta, más que nada para esto, para aquellos que necesitan liquidez en el corto plazo. Bueno, y ahora para aquellos que van a necesitar la liquidez, pero tienen un poquito más de periodo de tiempo para esperar y dicen, bueno, ¿qué hago con estos pesos que no los quiero mantener inmovilizados y no me quiero dolarizar? Ahí te decía, para el corto plazo me gustan las LECAPS cortas, hasta diría primer trimestre, un poquito más de 2025. También estoy parado en LECAPS y a partir de ahí la curva SER, para mí, con una mirada a largo plazo, tiene valor, ¿no? Tiene valor. Estamos viendo que en ese segmento opera con tasa forward entre un instrumento y el otro, que ya son del 11,5%, 12% por sobre la inflación. Una inflación más 12 es inflación mensual más 1. Es difícil pensar para esos escenarios donde las cosas salen muy bien que la tasa real sea positiva por más de un punto mensual. Entonces creemos que ahí hay valor para el inversor que puede esperar ese horizonte temporal. Si bien hoy por flujo, yo te decía, hay algunos inversores puntuales que están desarmando algunas posiciones SER, eso explica que tengas los activos en los valores que los tenés, que los últimos meses no hayan rendido demasiado bien. En una mirada de largo plazo creo que inflación más 12 es un premio que no ha sido tan fácil de ver. Por ahí está bueno mirar, no sé qué opinás con respecto al tramo SER de la mirada de hoy, de que muchos de los activos por ahí están rindiendo ya valores sin cepo. Entonces por ahí decís, bueno, para entrar hoy puedes llegar a agarrar una buena comprensión. Ahí ya con una mirada más larga lo tenemos que arbitrar con la curva hard dólar y con esta expectativa de tipo de cambio que mencionábamos antes. Como estrategia de retorno total va variando mucho en función de las expectativas de inflación y tipo de cambio que le pongas. Uno entiende que sin cepo la curva hard dólar tiene que estar arbitrada con la curva SER, que lo que hoy tenés en el tramo hard dólar por ahí de entre 15 y 18 tendría que estar arbitrado con este 12. Pero una salida de cepo, ese 15-18 tendría que ser el que comprima para el lado de 12 para buscar ese punto de equilibrio. De todas maneras, acá
Creo que no hay una respuesta única para cada inversor. Tiene mucho que ver el perfil del negocio de cada inversor, el perfil, cómo tiene que cubrir o calzar sus riesgos, su operatoria. El que del otro lado tiene pasivos en pesos, ajustados por inflación, costos que quiere cubrir en su negocio a largo plazo y demás. Inflación más 12 sigue siendo un premio interesante donde evitas el riesgo cambiario y tenés la cobertura en los escenarios donde las cosas puedan no salir tan bien. Excelente. Y en ese caso, ¿en qué fondo encontramos este tipo de activos? Sí, nosotros tenemos un fondo SER, que es el Quinquela Total Return. Ese es el fondo nuestro SER, que hoy está con una estrategia de duration apenas superior a los 2 años, mirando un poco ese tramo que te estaba planteando antes. Ahí el rol del portfolio justamente es estar bien atento a ver en qué segmento de la curva SER va encontrando valor en cada momento e ir haciendo esos ajustes. ¿Y actualmente es tramo 2026? Diría fines de 2025 hacia 2026. Conversábamos un mes atrás y por ahí la mirada era un poquito más larga. Sí. Ahora el fondo está cortando duration para posicionarse en este segmento que te estaba Excelente. comentando. Sí, como decíamos, agarrando por ahí aquellos instrumentos que están con TIR de entre el 9 y el 12%, que es muy alto en relación a los valores que vimos Exactamente. Meses atrás. Exactamente. Buenísimo. Ahí está parado. Y bueno, entonces en relación a esto ya nos vamos más largo todavía y pasamos a otros instrumentos. Más largo, otros instrumentos. Nosotros ahí tenemos un fondo que originalmente estaba pensado para compañías de seguros, que es el Quinquela Infraestructura, que es generar alguna alternativa de mirada de largo plazo con cobertura cambiaria, con cobertura inflacionaria, con riesgo privado, ¿no? Principalmente. Y este es un fondo que invierte en ONs de empresas locales, que se ingresa en pesos, pero que tiene un componente dolarizado más alto que el promedio de los fondos, porque normativamente así está permitido. Entonces es un fondo que ha corrido históricamente entre 35 y 40% de hard dólar, ahora viene creciendo bastante, está más cerca de 25, 26, 27. Tiene un componente dollar link, tiene un componente SER. O sea, ya cuando tenés una mirada es como que empezás a generar diversificación de riesgos dentro del mismo fondo. Tiene 80% de riesgo corporativo y 20% de riesgo soberano, otra vez para administrar bien la liquidez porque son mercados los corporativos menos líquidos. Y es un fondo que hoy tiene una estrategia de duration de 2 años y medio. Excelente. Está parado ahí. Entonces, esa es la alternativa para el inversor que quiere una mirada por ahí un poco más larga. Sí, por ahí para aquel en esa situación en donde por ahí decís, bueno, mira, yo de acá para adelante no sé qué va a pasar con la inflación, ni con el tipo de cambio. Entonces por ahí te estás cubriendo, te cubrís con de todos los escenarios. Es el penal al medio, dice el claro. futbolista, dice eso es el penal al medio, buscas cubrirte un poco de todos los riesgos, esa es la opción y el recordatorio siempre para los inversores, y ustedes tienen bien claro que no tenés que poner todo en el mismo lado, podés elegir qué mix, qué porcentaje de tu cartera vas a estar canalizando hacia cada uno de estos instrumentos para adaptarlo a tus necesidades y es un poco la idea de este tipo de activos. Perfecto. Bueno, y con esto creo que más o menos cubrimos un escenario bastante amplio. Dale, buenísimo. Era un poco la idea, tratar de mostrar los productos y la mirada nuestra sobre la economía y cómo lo volcamos a la administración de los fondos. Excelente. Bueno, muy importante considerar que todos los fondos de MEAQM los pueden encontrar en la plataforma de Bull Market, así que también ante eso, cualquier duda, cualquier consulta, se pueden acercar hacia nosotros y pueden accederlos desde allí. Pero nada, muy importante y muy interesante todo lo que conversamos. Yo creo que también hay muchas cosas que me tengo que ir haciendo recortes, pues si no, yo te puedo estar hablando y sacando más conversación durante 5 horas, pero bueno, vamos a aburrir al público. Así que, buenísimo. Que yo creo que bueno, los temas más importantes actuales los cubrimos, pero bueno, probablemente de acá a un par de meses hagamos una actualización, porque en Argentina viste que todo cambia constantemente. Todo cambia. Así que bueno, Rodri, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por invitarnos a este espacio tan interesante. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos nuevamente en el próximo Encuentro de Mercado.